Hola, buenas, espero que estén súper bien. En este video de la prueba de transición universitaria vamos a hacer un pequeño análisis de un texto literario. Entonces, en este pequeño ejercicio de comprensión lectora, vemos que lo primero que tenemos que hacer es leer el título. En este caso se titula Continuidad de los parques. Y yo me formulo diferentes hipótesis acerca de lo que puede significar este título. Por ejemplo, ¿qué me querrá decir el autor con el término continuidad? ¿Qué tipo de parque será el que el autor nos describe? Etcétera. Y luego yo con la lectura compruebo mi hipótesis. Entonces la lectura comienza así. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de apariencias, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del harto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Entonces en estos dos primeros párrafos, ¿cierto?, de la historia, vemos que el parque en este caso está formado por robles. Y vemos también que nuestro protagonista, ¿cierto?, es un hombre que lee novelas y que está muy a gusto leyendo. Y que, ¿cierto?, este tipo está tan metido en su lectura que está imaginando como si estuviera dentro de ella. Pero teniendo conciencia, ¿cierto?, de que él está en el mundo real todavía. Dice, la 3. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba la amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Entonces, en este tercer párrafo, ¿cierto?, nos adentramos dentro de la novela y vemos, ¿cierto?, que trata sobre unos amantes, ¿cierto?, que están dispuestos a matar al marido de la mujer. La 4 dice así, sin mirarse ya, atado rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde luego, desde la sangre galopando en sus oídos,
le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y el autor es Julio Cortázar. En este cuarto párrafo, ¿cierto? Vemos que el hombre sí o sí va a ir a matar al amante. Y en este caso, la historia de un giro inesperado, ¿cierto? El mundo real, ¿cierto? Se transformó en ficticio, porque el protagonista, ¿cierto?, de nuestra historia estaba tan metido dentro de la narración que pensó que él era el propio amante de la mujer y que a él lo iban a matar. Entonces, vemos que el título, en este caso lo comprobamos, hace la continuidad de los parques, se refiere a que, ya que en la historia, ¿cierto?, transcurría por un parque, o por los parques Los Robles, había una continuidad desde el mundo real al mundo ficticio. Entonces, las preguntas que van a aparecer a continuación van a aludir, ¿cierto?, a este tipo de texto y dice así: ¿cuál es el sentido del término arrellanado en el fragmento anterior? Dice acomodado porque el protagonista está a gusto leyendo en el sillón, arreglado porque el protagonista se preocupa de sentarse en un sillón para leer, ubicado porque el protagonista se sitúa en un sillón de la sala y sentado porque el protagonista descansa en su sillón favorito. Aquí la alternativa correcta era la acomodado porque el protagonista está a gusto leyendo en el sillón. Entonces, ¿yo qué necesitaba para saber responder a esta pregunta? Lo primero, cierto, es leer la pregunta y darle un sentido a lo que me dice. En este caso, solamente me dice que es el sentido del término arrellanado. Luego yo voy reemplazando cada sinónimo, cierto, de esta palabra y veo cuál calza mejor. Y además, cierto, veo la explicación temática que este tiene, porque, como le he dicho anteriores veces, en la explicación temática muchas veces está la respuesta. También veo que arrellanado significa extenderse o acomodarse en un asiento con toda comodidad. Y lo que hacía, ¿cierto?, nuestro protagonista es leer, ¿cierto?, estar sentado con mucha comodidad, ¿cierto?, para él luego imaginar, ¿cierto?, que era el amante de la mujer. Y por último, ¿cierto?, yo repaso la alternativa que escogí y veo si es la correcta o no. La 2 dice: ¿cuál es el sentido del término furtivos en el fragmento anterior? La A dice: serpenteantes, pues los senderos tenían muchas curvas difíciles; enmarañados, pues los senderos tenían muchas hojas secas que obstruían el paso; C, escondido, pues los senderos no eran fáciles de encontrar; y D, boscosos, pues los senderos estaban ubicados en un bosque de grandes árboles. En este caso era la C, dado que esto aparecía en el párrafo número 3, ¿cierto? Y decía que donde los amantes se juntaban era un sendero, ¿cierto?, que estaba oculto. Y lo mismo que la pregunta anterior, yo lo que necesito, ¿cierto?, es ir reemplazando palabra por palabra y concentrarme en la explicación temática. Y en este caso, furtivo significa, ¿cierto?, que se hace escondida o de manera disimulada, tal como lo hacían los amantes. Por eso es la alternativa número C, ¿cierto? Y yo al momento de responder, ¿cierto?, veo si esa es la correcta o no y la marco como definitiva. La 3 dice: ¿cuál es el sentido del término abominable en el fragmento anterior? A, ostensiblemente, pues las caricias mostraban visiblemente la figura del cuerpo que asesinaría el amante. B, patentemente, pues las caricias descubrían notoriamente el cuerpo del hombre que sería asesinado. C, equivocadamente, pues las caricias erróneamente insinuaban la figura de otro amor. Y la D, aborreciblemente, pues las caricias recordaban despreciablemente al hombre que era necesario eliminar. Aquí era la D, ¿cierto? Porque el hombre, ¿cierto?,
cada vez que la mujer le hacía cariño, se acordaba de que tenía que asesinar al marido de su amante. En este caso, ¿cierto? Nuevamente yo lo tengo que dar sentido a esa palabra, reemplazarla eficazmente, ver la explicación temática, ¿cierto? Y en este caso, abominable significa algo que provoca rechazo o condena. En este caso, eh, el amante, ¿cierto? Cuando imaginaba o veía la figura, le provocaba rechazo instantáneamente. Y yo lo que necesito aquí entonces es ocupar mi habilidad de interpretar, ¿cierto? Y por último, lo que yo debo hacer es comprobar si la respuesta que yo acabo de escoger es la correcta o no. Continuando, la número 4 dice así: ¿cuál es la acción principal que realiza el protagonista del relato? A. Narrar. B. Asesinar. C. Escribir. Y D. Leer. ¿Qué necesito para saber responder a esta pregunta? Lo primero es centrarme siempre en lo que me pide la pregunta. En este caso es ver cuál es la acción de nuestro protagonista. ¿Qué es lo que hacía nuestro protagonista? En este caso, leía. Y dado que él comienza a leer, ¿cierto? Podemos ver lo que transcurre después de la historia, ¿cierto? De los amantes. Y nuevamente, ¿cierto? Comprobar si la respuesta que yo elijo es la correcta o no. Y además, ¿cierto? Yo necesito aquí ocupar la habilidad de identificar, ya que aparece de manera textual dentro del texto. La 5 dice: la continuidad a la que se hace referencia el título del cuento se establece entre A. el mayordomo y el asesino, el comienzo y el final de la vida, los amantes y el parque, D. la ficción y la novela y quién la lee. Entonces, nuevamente aquí, lo que necesito yo para responder eficazmente es centrarme en lo que me pide la pregunta, y en este caso la palabra continuidad y el título, ¿cierto? La continuidad, ya dijimos anteriormente, que se hacía a que los mundos, ¿cierto?, se intercambiaban. Entonces, la ficción de la novela y quién la lee. En este caso, que la leía el protagonista y la ficción de la novela se mezclan en uno solo, ¿cierto? Y se establece una unión como tal. Entonces, yo después de analizar, ¿cierto?, la compruebo, ¿cierto?, y la marco como correcta. La 6 dice así: el protagonista no advierte la presencia del asesino porque lee concentradamente de espaldas a la puerta. B. Las preocupaciones de su finca lo mantienen ocupado. C. Se distrae al escribir una carta a su apoderado. Y D. Discute con su mayordomo un contrato. Entonces aquí lo que yo necesito, ¿cierto?, es ver por qué el protagonista no advierte la presencia del asesino que lo va a matar. Entonces lo que yo necesito es inferir, ¿cierto? Es decir, sintetizo la información que me entregó el texto. Y luego yo de identificar esta información, ¿cierto? Vemos que nuestro protagonista no advierte la presencia del asesino porque estaba leyendo, mirando hacia la ventana que daba al parque de robles, ¿cierto? Y lo último, como le he dicho anteriormente, es comprobar mi opción, ¿cierto? Y ver si es la correcta o no. La 7 dice: ¿qué opción representa la función de la literatura dentro del relato? La A dice: combatir las horas de aburrimiento y ocio del protagonista. La B: representar idealizadamente el amor imposible transgresor. C: confundir realidad y ficción dentro del mundo representado. Y la D: exhibir en detalle las características del mundo cotidiano. En este caso, lo que yo necesito para responder eficazmente a esto, ¿cierto?, es eh, ver cuál es la función de la literatura. Por lo que necesito, ¿cierto?, la habilidad de interpretar, ¿cierto? Es decir, que aparece de manera inferencial, por lo que yo debo relacionar toda la información que aparece dentro del texto para responder eficazmente la pregunta. En este caso, ¿cierto?, como le he dicho anteriormente, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la realidad del comienzo se confunde con la ficción del mundo representado. Recordemos que donde este personaje mira hacia el parque, ¿cierto?, y ve el rol y ve estos caminos, en el mundo de la novela, el mundo es similar también.
está lleno de senderos y de bosques. Por eso se puede confundir, ¿cierto?, la realidad y la ficción dentro del mundo representado. Y por último, ¿cierto?, yo compruebo otra vez si la opción que escogí es la correcta o no. Y la número 8 dice así: ¿cuál es la opción que interpreta la siguiente afirmación del narrador? La sórdida disyuntiva de los héroes. Dice: A. Escoger la coartada para encubrir el delito. B. Elegir el arma con la cual se cometerá el asesinato. C. Huir juntos o por separado después del crimen. Y la D. Decidir si asesinan o no al marido de la mujer. Entonces, nuevamente, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto?, es cuál es la opción que nos plantea el narrador. ¿Qué nos quiere decir con esa frase? Entonces, esto de manera inferencial, ¿cierto? Y yo tengo que relacionar toda la información que aparecía en el texto, principalmente en el párrafo número 3, ¿cierto? Después de identificar las opciones, ¿cierto?, que aparecen aquí, yo veo que al principio estos amantes no estaban decididos si mataban o no al marido de la mujer. Y por eso dice la sórdida disyuntiva de los héroes. Recordemos que un héroe, en este caso, se atribuye a estos amantes. Y sórdido significa que es algo que de mal agüero o cosas así. Entonces, dentro de la discusión, ¿cierto?, que tienen ellos, se plantean los posibles aciertos del crimen y todo ese tipo de cosas que van a ocurrir, ¿cierto? Y por último, yo veo si la opción que escogí es o no es la correcta. Espero que le hubiera servido, espero que estén súper bien, cuídense y adiós.